de los desafíos que el diputado menciona justamente tiene que ver con ¿no? Los desafíos de la innovación tecnológica, cómo ha enfrentado a las sociedades y a un sistema político, económico, social, que estaba acostumbrado a la interacción analógica y de un momento a otro tuvimos que aprender la virtualidad, ¿no? Esto realmente para todos ha sido un desafío, inclusive para algunos sistemas en los cuales la tecnología no era parte de la actividad cotidiana, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las escuelas. Y esta es una de las primeras preguntas que quisiera hacerle al diputado, después vamos a ir con lo que en el chat se va mencionando, es cómo ha sido el desafío para el sistema educativo, especialmente tal vez en España, donde usted puede, digamos, comentarnos mejor, ¿no? Aquí realmente en Argentina ha sido realmente muy traumático, tuvimos un año con clases, prácticamente un año con clases suspendidas, con clases presenciales suspendidas, y eso ha sido un daño no solamente para los alumnos, sino también para toda la comunidad educativa. Inclusive fue eso un informe, fue objetivo de un informe de UNICEF, del daño que se ha hecho a los niños y a los adolescentes frente a esta situación. Quisiera, digamos, comenzar con esta pregunta. ¿Cómo ha sido, digamos, el desafío, cómo el sistema educativo enfrentó esta nueva realidad? Pues les hablo del caso de España, pero igual que el caso de la Unión Europea no tiene unas competencias en materia educativa. Entonces, les puedo explicar cómo funciona en España. En España, igual que en la sanidad, los modelos educativos están gestionados por las comunidades autónomas, que digamos serían sus estados federales, ¿no? Estados federados. Y la verdad es que la respuesta al principio fue traumática, como ustedes también pues conocen, porque hubo pues los niños dejaron de ir a la escuela, pero sí que hubo una inversión muy importante por parte de todas las administraciones en recursos informáticos para los alumnos, ¿no? Se distribuyeron ordenadores, iPads, tabletas a todos los niños. En España es uno de los países europeos con mayor red informática, una cobertura móvil prácticamente al 98% del país y con muchísima red de fibra óptica. Entonces, la verdad, sí compensó con las familias con menos recursos con proporción de material informático. Y en ese sentido, después con la reducción con el aumento de la presencia en las aulas, la verdad es que se ha conseguido solucionar sustantivamente bien la situación, ¿no? Eso no quita, pues, que evidentemente eso tiene una afectación sobre el rendimiento escolar, tiene una afectación sobre los resultados pues educativos, pero en general la respuesta ha sido eficiente. Ha habido mucha inversión de recursos públicos en sistemas informáticos para los alumnos y ha habido una adaptación, digamos, bastante rápida de todo el sistema. Ya había progresivamente muchas comunidades autónomas que estaban incorporando la educación 2.0 a sus estrategias educativas y, por lo tanto, ha sido relativamente, bueno, ha sido de las cosas que mejor respuesta ha obtenido por parte de las administraciones públicas. Eso sí que, en ese sentido, estamos cualitativamente satisfechos de cómo ha ido. Evidentemente, todo es mejorable. Como usted bien decía, está el gran reto de la digitalización de las administraciones públicas en su globalidad, es decir, en los sistemas de atención al público, en el funcionamiento interno de los organismos, a nivel sanitario, a nivel educativo, la necesidad de tener interconexión de redes y de sistemas para garantizar, en este caso, el intercambio de información. Es cierto que es imprescindible una mayor inversión digital en el conjunto de administraciones públicas españolas y europeas, pero sí que es cierto que a nivel educativo ha funcionado cualitativamente bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hay algunas consultas que, bueno, les pedimos también a todos aquellos que la hayan hecho previamente antes de interrupción por el chat, si son tan amables de volver a escribirlas para que podamos transmitirlas tal cual como nuestro público quiere expresarse. En principio, acá tengo una pregunta de José Luis Robinson, que dice, ¿qué estudios y acciones ante el daño colateral de la salud mental se han hecho en la Unión Europea? Bueno, en la Unión Europea lo que
se ha determinado, se ha puesto en marcha un análisis de estudio de impacto que ha tenido la COVID-19 sobre la salud en general. Y hay un apartado específico respecto a la salud mental, que es una de las grandes preocupaciones que se tiene tanto a nivel de la Unión Europea, que repito, no tiene unas competencias en el ámbito sanitario, sí a la hora de determinar, orientar, conducir políticas a nivel de los estados, pero sí en los estados. Y en los estados está viendo, y en España está viendo una reflexión acerca de cuáles son, ya no solo el impacto directo de la COVID, sino las consecuencias que va a tener a la salud de los ciudadanos. Y la salud mental va a ser muy directamente un tema a analizar en profundidad, porque tanto en las consecuencias físicas o fisiológicas derivadas de la enfermedad, como las sociales y como las fruto del confinamiento, la reducción de los contactos personales, familiares, especialmente en países como los nuestros, donde la socialización es un elemento clave de lo que somos como individuos, ¿no? Y esa afectación en no estar acostumbrado a renunciar al contacto físico con la familia, con los amigos, nuestra forma de vida está teniendo realmente unas consecuencias devastadoras a nivel de aumento de depresiones, aumento de problemas de agorafobia y de enfermedades mentales asociadas a este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, va a tener que ser uno de los... Cuando hablamos de qué hay que hacer, a veces recordando a Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hay que hacer ahora? Es analizar bien qué está pasando para mejorar qué hay que hacer y analizar muy bien qué va a pasar e intentar adelantarse a lo que va a pasar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. En España los servicios de recuperación, operaciones o después de que ha tenido un accidente, están colapsados de personas que han tenido como efectos colaterales de la enfermedad, pues problemas de movilidad, problemas de habla, pérdida de memoria, cansancio generalizado, síntomas que muy similares a los de síndrome de fatiga crónica. Va a haber una línea, por ejemplo, de investigación en Europa acerca de las conexiones víricas en la enfermedad del síndrome de fatiga crónica y cómo se está viendo que a nivel vírico las consecuencias son muy similares. Por lo tanto, tenemos que estar preparados ya no solo a hacer frente a la COVID, porque todavía está aquí, cómo hacer frente a las próximas pandemias, sino también a cómo vamos a hacer frente a los daños físicos y emocionales y psicológicos que va a dejar esta pandemia y van a dejar las próximas que vengan, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender a saber qué respuestas tenemos que dar, cómo enfrentarnos a ello y qué recursos públicos vamos a destinar a esta situación que va a ser sobrevenida y que va a aumentar la presión asistencial sobre nuestros sistemas de salud. Efectivamente, esto realmente ha sido un acontecimiento, siguiendo la línea argumentativa suya, que no solamente ha impactado en nuestras organizaciones sociales, políticas y económicas, sino en cada individuo y en su, digamos, como persona, ¿no? Esto más allá de una cuestión biológica, ¿no? Diputado, hay muchas consultas, bueno, no recuerdo bien, hay una pregunta que se borró lamentablemente del chat, pero tiene que ver con esto de al aparente exitoso, usted lo comentó en su momento, exitoso modelo de vigilancia y que, bueno, uno podría decir, bueno, el modelo de Manu Militari chino, ¿no? Es decir, el sistema socialista chino pareciera que, o los sistemas, mejor dicho, digamos, no liberales, parecieran haber dado más respuestas eficientes a este gran desafío. En este sentido, ¿cómo usted lo evalúa? ¿Es realmente un modelo digamos, a imponerse frente a democracias liberales? Es un riesgo añadido. En el último informe sobre las democracias en el mundo, la democracia está en recesión a nivel mundial. Por lo tanto, no es ninguna novedad. Como decía antes, la COVID o esta pandemia va a acelerar y puede aumentar los riesgos que ya existían. Va a incorporar nuevos, pero está poniendo encima de una mesa, está acelerando y aumentando algunos que ya existían. Y son los riesgos primero, internos de las democracias liberales que tienen movimientos iliberales, no tanto antidemócratas, que también no pueden ser, pero sí liberales, ¿no? Que están cogiendo la bandera casi libertaria. Porque si se fijan muchos de los movimientos dentro de nuestras democracias que ponen en cuestión los confinamientos, las limitaciones de derechos y libertades de los ciudadanos, son justamente los populismos más iliberales y menos defensores de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, están cogiendo la bandera libertaria
para acusar a los partidos centrales, no solo los liberales, pero bueno, incluso los partidos conservadores y socialdemócratas, dentro de ese espacio de la realidad democrática de las democracias liberales, que están siendo presionados desde los extremos por movimientos populistas de extrema derecha, extrema izquierda, que han cogido la bandera libertaria, ¿no? Y eso es muy peligroso. Y además nos enfrentamos en una geopolítica global hacia la emergencia de unos modelos que parecen muy eficientes en el control. Yo en esto sigo mucho los análisis, del filósofo coreano, bueno, aficado ahora en Alemania, Byung-Chul Han, que evidencia pues, que con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia biopolítica, ¿no? Y que eso ya estaba existiendo incluso en nuestras propias democracias liberales, pero que en China, por ejemplo, se ha convertido en el gran mecanismo de respuesta sanitaria, entre comillas, a la pandemia, pero un mecanismo que todavía ha reforzado más el nivel del control político, evidentemente antidemocrático, pero antiderechos del individuo por parte del régimen. Entonces, ese análisis de los regímenes de vigilancia de biopolítica que pueden verse un poco apoyados por ciudadanos que lo que quieren en el fondo es que les dé respuesta a sus problemas. Y que dirán, ¿de qué me sirve la libertad si no tengo seguridad? ¿De qué me sirve la libertad si no tengo salud? ¿De qué me sirve esto si yo después me comparo con un chino y en China están haciendo fiestas multitudinarias y yo aquí no puedo verme ni con mi familia? Y ese es el riesgo que se corre, porque está habiendo una geopolítica de las vacunas y está habiendo también una geopolítica y una difusión de modelos políticos fruto de la eficiencia en el control de una pandemia, que se sumaba a la eficiencia económica, la eficiencia seguramente falsa, bueno, seguramente no falsa, pero que pone en cuestión algunos de nuestros valores, ¿no? Yo creo que este es uno de los debates realmente más preocupantes. Es cierto que las democracias han aguantado bien. Nueva Zelanda, por ejemplo, Corea del Sur, han dado respuestas muy buenas ante la crisis, ¿verdad? Luego, pero sí que es cierto que cuando tú comparas tanto Estados Unidos, aunque después con el tema de la vacunación ha tenido un cambio, digamos, de tendencia, como en Europa, es cierto que se han contrapuesto esos modelos, ¿no? Yo creo que la crítica a los déficits de nuestras democracias no debe eludir la crítica a las respuestas autoritarias, que en el fondo lo que hace es laminar aún más los derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces, lo que tenemos que ser capaces de entender que para evitar la tentación autocrática y populista, tenemos que analizar, aprender y corregir nuestros errores para estar preparados y demostrar que las democracias liberales son la garantía de equilibrio entre libertad y seguridad. Pero eso requiere de un análisis muy exhaustivo y muy sincero de saber qué está fallando, pero no solo en la respuesta ante la pandemia, sino en la respuesta que estamos dando ante las grandes transformaciones que ya venían, como decía, de atrás. El empobrecimiento de nuestras clases medias, la sensación de pérdida de dignidad, como también identifica Fukuyama, la necesidad de un respeto, la necesidad de sentirse protegidos, de no sentirse monedas de cambio, de no ser perdedores. Tenemos que hacer un análisis porque en el fondo todos sabemos que no hay nada mejor que la democracia liberal para dar respuesta real a esos problemas, pero tenemos que ser conscientes y eso requiere que haya una recuperación de la confianza entre los ciudadanos y sus representantes públicos, que a su vez demuestren con sus respuestas que estas deben ser y que son las adecuadas a las necesidades reales de los ciudadanos. Porque si no entendemos que detrás de los números hay personas y no nos dirigimos a ellas, si no les damos respuesta a sus problemas, después nos lamentaremos cuando hay algunos que, desde la mentira, desde la manipulación, desde prometer lo que no pueden cumplir, pero consigan que haya un deslizamiento de aquellos que han sido el sostén de nuestras democracias liberales, que son las clases medias, hacia atajos a las soluciones, ¿no? Yo por eso digo que de esta COVID es muy importante que seamos capaces de obtener desde el análisis respuestas más profundas a problemas más profundos, que no solo son el de un virus que circula entre nosotros. Juan Manuel, yo podría agregar una consulta justo en este tema, dado que, bueno, tanto vos, Juan Manuel, como el doctor Richter, como el diputado, tienen interés en la historia. Me preguntaba, diputado, si usted no ve algún paralelismo con el ánimo que había en el periodo entre guerras, donde era mucho más popular el fascismo o algunas soluciones del tipo que las democracias liberales, que se veían en ese momento como en decadencia. Si esa sensación la veía, ese paralelismo, y si eso no le daba un poco de miedo.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, no voy a decir lo que decían, que la historia solo se repite como farsa. No. Hay que entender las señales. Hay que ver las señales. Estamos en un momento similar en esa etapa histórica en cuanto a las amenazas que reciben las democracias liberales. Yo creo sinceramente que las democracias liberales son mucho más fuertes hoy en día. Hay toda una arquitectura institucional derivada del aprendizaje que tuvo eso. Yo pongo eso como ejemplo Alemania, ¿no? La Alemania, las diferencias entre Schmidt entre Carl Schmitt y después el padre de la democracia constitucional, ¿no? ¿Cómo fuimos capaces de construir unos sistemas políticos que fueran resilientes a los ataques, ¿no? Ahora hablamos mucho de la resiliencia. De cómo fuimos capaces de adaptar nuestros modelos democráticos después de la Segunda Guerra Mundial a lo que entendemos la República de Weimar, ¿no? Lo que pasó ahí, ¿no? Ahí se aprendió. Y se aprendió en cuanto a articulación de la arquitectura institucional, pero también, por ejemplo, todo el mundo recuerda que los grandes programas, por ejemplo, de sanitarios o los sistemas nacionales de salud aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, que el estado de bienestar, como lo entendemos, aparece después de la Segunda Guerra Mundial, porque es necesario construir esos espacios de sostén social y económico para los ciudadanos. Es decir, hubo un aprendizaje político, económico y social. Es decir, se hizo un análisis de lo que había pasado y se afinaron y se corrigieron algunos errores que permitieron que esos ataques a las democracias liberales tuvieran éxito, ¿no? Por eso digo que es muy importante ahora que analicemos esto más allá del fenómeno estrictamente sanitario, sino que pongamos encima de la mesa que este toque de alerta nos haga analizar con profundidad qué estaba pasando ya. No solo qué ha acelerado esto, sino qué estaba pasando. Porque lo que estaba pasando es lo que estaba permitiendo que el gran fantasma populista recorriera el mundo, recurriera a Europa, pero no solo Europa, Estados Unidos. Hemos vivido el asalto al Capitolio. O sea, hemos asistido, es que a veces lo repito varias veces porque hemos asistido a un asalto violento al Capitolio de Estados Unidos. Entonces, el virus tiene que servirnos de un gran sensor de los problemas que están recorriendo el mundo, y Occidente especialmente. Aparte de la pérdida de nuestro peso específico a nivel global, del deslizamiento hacia Asia, del centro de gravedad económico, el problema es que se ponen en cuestión nuestros valores democráticos como democracias liberales. Y tenemos que ser capaces de leer qué está pasando y dar respuestas políticas de envergadura, de altura, como estadistas, que dan respuesta a las inquietudes de nuestros ciudadanos. Los ciudadanos al final responden frente a sus propios problemas y somos capaces de dar respuesta o no. Y si los hacemos partícipes de esas respuestas y los comprometemos con la defensa de los valores democráticos. Pero eso requiere de una forma determinada de cambio de la gestión de lo público y de una orientación de los principios. Hace 2 años, si alguien nos hubiera dicho que se iba a de repente a los países de decir, por ejemplo en Bélgica, lo que ha pasado, o en Alemania, o en otros países, o en Canadá, o en Estados Unidos. No, usted le va a llegar un cheque. ¿Usted cuánto ganó el año pasado? 50.000 dólares. Bueno, pues el 70% se lo vamos a dar, le va a llegar a usted un cheque a su casa. Eso es imposible. O sea, eso no, renta básica universal, eso es imposible. Ha habido inyección directa de dinero público a los ciudadanos, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, para permitirles sobrevivir. Eso no había pasado nunca. Bueno, pues a lo mejor tenemos que ser capaces de actualizar nuestro modelo de estado de bienestar, hacerlo más flexible, más resiliente, dotarlo de más recursos, por ejemplo, a nivel sanitario y educativo, y ser más adaptativo en función de los ciclos económicos para dar respuesta y ser un sostén que garantice que nadie se quede atrás. El liberalismo, para eso, tiene una componente humana muy potente. Es decir, tenemos que ser capaces de garantizar igualdad de oportunidades, la libertad en sí no es suficiente, es un poco de Descartes, ¿no? Es decir, bueno, la libertad si no tiene unos mínimos, si no tiene un colchón, si no tiene una red, si no tiene unas garantías de igualdad de oportunidades, bueno, pues esos déficits que estábamos viendo, estamos cartografiando, que estaban pasando a nivel global, especialmente en las sociedades occidentales, que habían tenido una pérdida de estatus relativo, una buena parte de ese colchón democrático que son sus ciudadanos, pues tenemos que leerlas y darles una respuesta, porque si no, acabaremos mal. Porque cada vez vamos a ser menos, con menos peso económico, con más problemas demográficos, un envejecimiento más grande de nuestras sociedades,
una menor capacidad de respuesta económica, y si no somos capaces de identificar bien los problemas y empezar a dar soluciones rápidas, pero no solo a corto plazo, sino a medio y a largo plazo, que hagan que incorporemos cambios sustantivos, incluso a lo que somos como sociedades y como países democráticos. Muchas gracias, diputado Cañas, por su reflexión. Realmente hemos quedado con muchos temas para continuar nuestro debate, pero nuestro director Lassander Richter quiere hacer su intervención. Sí, gracias. Ahora tengo dos preguntitas. En primer lugar, bueno, hemos hablado de China. Bueno, otro sistema autoritario es Rusia. Bueno, hay una discusión actualmente en Alemania, creo que en otros países también, sobre Sputnik, si vale la pena, si tenemos que comprar Sputnik, más vacunación o no. ¿Qué es su posición? Quizás la posición del bloque liberal, bueno, significaría una dependencia de un sistema autoritario, o tiene usted un punto de vista más, digamos, pragmático? Y la segunda pregunta es muy concreta. Bueno, es el caso de Portugal. Es un milagro, bueno, según las noticias, porque hace 2 meses aproximadamente, creo que fue el caso más grave en la Unión Europea, y actualmente, bueno, son muy exitosos. ¿Tiene que ver solamente con cierre y con cuarentena, o hay otras explicaciones? Gracias. Respecto a Sputnik, bueno, en primer lugar, yo soy un defensor de la compra centralizada y de seguir confiando en la Unión Europea como el único agente de compra de vacunas a nivel europeo. Porque si el primer problema que nos enfrentamos tiramos para atrás esta conquista, vamos en la muy mala dirección. Tenemos que perfeccionar los mecanismos, tenemos que ser capaces de decirle a la Unión Europea, porque esto no lo olvidemos, porque a veces se nos olvida. Mire, yo estuve hablando con Sandra Gallina, que es la jefa de los negociadores, y la semana que viene tengo una reunión con la presidenta de la EMA. Bueno, pues con Sandra Gallina, que le tengo un gran aprecio, fue negociadora, de hecho, el acuerdo con Mercosur, con Argentina también, y una gran experta en negociaciones. Pero claro, ella me decía, es que esto no era tan fácil, porque teníamos que conciliar leyes de responsabilidad de 27 países diferentes, cosa que, por ejemplo, Estados Unidos ha absuelto a las compañías farmacéuticas de cualquier responsabilidad si las vacunas no funcionaban. Por ejemplo, ¿no? Bueno, claro, Europa eso no lo permitía. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas legales diferentes donde las compañías tienen responsabilidades en función de que sus productos funcionan o no. Bueno, pues hubo que armonizar 27 legislaciones nacionales con países que tienen puntos diferentes en muchos aspectos. Algunos preferían potenciar el precio, otros la disponibilidad, y lo que se hizo fue un mínimo común denominador. Bueno, nosotros desde el Parlamento estamos haciendo ahora una opinión que vamos a trasladar a la Comisión para que priorice siempre que se tenga que realizar una compra centralizada exclusiva por parte de la Unión, que priorice la disponibilidad, bueno, primero la calidad y la seguridad sanitaria. Eso es lo primero. Porque hemos visto cómo por ejemplo, durante los problemas de suministro de material farmacéutico, se estaban comprando cosas que no funcionaban. No estaban pidiendo y exigiendo, pero no solo a nivel de mascarillas, sino incluso a nivel de respiradores. Y como muchos problemas con gente que falleció por los respiradores no estaban bien. Entonces, primero, tenemos que ordenar las prioridades a la negociación de la Unión. Y eso lo tenemos que decidir nosotros. Lo primero es la calidad y la garantía sanitaria. La segunda, la disponibilidad, ¿verdad? Y en todo caso, la tercera, el precio. Claro, pero eso no lo sabíamos antes. Y después lo que decía, vamos a armonizar las reglas de responsabilidad o vamos a eximir, que haya la capacidad de eximir la responsabilidad nacional si la Unión Europea llega a un acuerdo, claro, porque es que si no nos podíamos encontrar que compraba la Unión Europea y después Pfizer en España podía verse sometida a un proceso judicial por responsabilidades sanitarias que, no sé, por decir algo que los conozco, que pasará en Dinamarca, que Dinamarca no. Entonces, claro, ¿tú cómo negocias? Estados Unidos decidió sacar eso y por eso ha tenido disponibilidad más alta como Reino Unido. Entonces, claro, expliquémoslo todo. Yo creo que ha habido un problema de explicar las cosas y de un problema de irresponsabilidad política. Ahora los estados echan la culpa a la Unión Europea, pero muchos estados no hubieran tenido ni una sola vacuna de haber contado solo con sus recursos. Y algunos, como Alemania, todas. Entonces, yo creo que hay que agradecer, y de verdad lo digo, no me gusta ese alemán,
La generosidad en este caso de Alemania, que antepuso una coordinación y la solidaridad europea ante su capacidad financiera de poder llegar a contratos adecuados. Entonces vamos a aprender qué se ha hecho mal o aprender qué se podía haber hecho mejor. El tema lo digo para ponerlo en contexto, lo de Sputnik, ¿no? Lo de Sputnik. Bueno, mire, yo soy de los que defienden que tiene que haber, se tiene que exigir una responsabilidad en el respeto de temas de derechos humanos, el tema medioambiental o el tema... Claro, sí, porque somos corresponsables. Y después quien tiene que autorizar es la EMA. Entonces, si la EMA dice que las pruebas no se han hecho con los estándares sanitarios o de control o de que se exigen, pues no. Y a mí no me parece bien que ahora ya haya entes subestatales que quieran, para compensar problemas que ha habido de suministro, algunos por culpa de la negociación, pero otros por culpa de las propias industrias farmacéuticas, intenten buscar atajos, porque eso acabará mal. Y desde luego lo que hará será que nunca se vuelva a hacer. Y lo que quiero, y a mí me gustaría, es que lo que aprendásemos a hacerlo bien, porque es evidente que la capacidad de negociación y de compra que tiene 440 millones de habitantes, o con lo que significa la Unión Europea como partner, o como partner de negociación, lo que tenemos que es determinar cuáles son las condiciones en un acuerdo a nivel de valores, a nivel también jurídico. Porque es que si no, claro que hay atajos, pero los atajos siempre acaban mal. Lo que tenemos que aprender es para ir consolidando, aprender de los errores y hacerlo bien, porque van a venir más pandemias. Y yo digo una cosa, y eso lo hemos comentado muchas veces, perdón que me extienda. Este era un virus que en el fondo no es más, bueno, en el fondo, eso, no quiero quitarle, pero es un virus similar al normal de las epidemias que tenemos de gripe. Es un virus básicamente de gripe, con otras afectaciones. ¿Se imaginan un virus hemorrágico? Hubiera colapso del sistema global de cadenas de suministro, colapso. Simplemente que este hubiera sido un virus hemorrágico. Luego vamos a aprender y vamos a pensar que no hay fronteras y vamos a intentar coordinarnos mejor, pero no solo a nivel de la Unión Europea, sino de la OMS, de aprender a tener alertas tempranas, de dar respuesta a protocolos únicos a nivel casi planetario de cómo dar respuesta a esto, de cómo controlar los movimientos, de cómo... Vamos a intentar aprender, porque esto es una alerta muy seria, es un aviso muy serio. Pero tenemos que dejar de tener visiones miopes. Vamos a tomar distancia, no perdamos la perspectiva, no perdamos el detalle y vamos a ver qué es lo sustantivo de esto y qué debemos corregir como países, como Unión Europea y como planeta. Porque esto no entiende, si no somos capaces de vacunar a todo el mundo, el virus va a seguir circulando, va a seguir mutando. Entonces, vamos a intentar que esto sirva para refundir una solidaridad cruzada a nivel global y con una mejora de nuestras respuestas. El tema de Portugal, yo creo que básicamente ha sido el cierre de confinamiento. Portugal había funcionado muy bien en la primera ola, pero después se le fue de las manos totalmente y volvieron a confinar y el cierre. Si es que hay confinación y cierre, se acaba el vector de contagio. Claro, el problema es que cuando vuelves a activar la economía, ¿qué pasa? ¿No? Claro, ¿por qué? Pues porque hay que buscar, en nuestros países hay que buscar el equilibrio entre la seguridad sanitaria y el no colapso económico, ¿no? Entonces, claro, esto es difícil de manejarlo y hasta que no tengamos unos niveles de vacunación elevados vamos a ir viendo, no unas olas, a mí no me gusta, antes lo decíamos fuera de micro, no me gusta hablar de las olas, simplemente tenemos un virus que en el momento que uno se queda en casa pues no hay contacto y por lo tanto pues hay menos contagio, pero cuando uno vuelve a activarse el virus no ha desaparecido. Y hasta que no haya un nivel de vacunación suficiente, pero no solo a nivel de los estados, sino a nivel global. Nuestro mundo es un mundo que a no ser que pase algo realmente catastrófico, va a seguir con sus variables que son casi únicas, ¿no? La gran movilidad, la rapidez, la conectividad. Y eso antes, cuando teníamos la peste, pues sí, pero tardaba meses o años. Ahora no. Ahora es un día, es un avión, uno coge y está en la otra parte del mundo. Y si no se toman medidas, si no se tienen mecanismos de alerta rápida, temprana y respuestas eficientes, protocolos únicos, esto va a pasar más y probablemente peor, ¿no? Exactamente, la cooperación internacional, que realmente es uno de los valores más importantes también de las democracias liberales, ¿no? Que hemos podido desarrollar esta gobernanza global, me parece que es el gran desafío de cómo mejorarla, un poco respuesta a los avances
de sistemas contrarios a nuestros valores, ¿no? Me parece que eso es clave para como conclusión de su exposición. Estamos llegando al final, Mercedes, doctor Lars André Richter, pero me gustaría también aprovechar la presencia del diputado Cañas para que nos comente un poco, para el público argentino también y quienes nos están escuchando, que son bueno, gente muy interesada no solamente en las cuestiones globales, sino también en cómo el mundo liberal y los líderes liberales están trabajando en este momento. ¿Cómo es el, digamos, el desarrollo del bloque de Renew Europe, ¿no? ¿Cómo digamos, se maneja? ¿Cuáles son los partidos que los conforman en el Parlamento para que nos podamos llevar una impresión de cómo está conformado nuestro sector? Pues realmente el grupo Renew Europe, que como saben ustedes, es tradicionalmente en el Parlamento Europeo, el grupo liberal se llamaba ALDE, que era la Alianza de los Demócratas Europeos, Alianza de Liberales y Demócratas Europeos, y que con la entrada del partido de Macron, pues se convirtió en Renew Europe, ¿no? Entonces, esa propia entrada del partido de Macron ha significado una alteración un poco del ADN tradicional del Grupo Liberal Europeo, ¿no? Hacia, digamos, un deslizamiento menos centroeuropeo y menos nórdico a más mediterráneo continental, ¿no? Digamos, una lógica un poco diferente, que también se refleja. O sea, los valores liberales, el liberalismo es poliédrico, ¿no? Por suerte tiene muchas ramas y es muy rico, ¿no? en sus acercamientos. Y es cierto que cada país tiene incluso una forma diferente de entender, bueno, por ejemplo, en los modelos de asistencia social, los modelos de estado de bienestar, en los propios modelos de contratación liberal, hay una realidad muy diferente a nivel europeo, ¿no? Entonces, un partido liberal de danés o sueco y un partido liberal español o francés, pues tiene realidades diferentes, ¿no? Acercamientos diferentes, porque tiene seguramente ángulos diferentes en la respuesta o en el análisis de cómo se tiene que reaccionar desde lo público, ¿no? Pero yo creo que eso, en vez de generar un problema, lo que hace es que enriquece. Nosotros tenemos debates muy intensos muchas veces para llegar al punto común, ¿no? Y estamos en esta experiencia ahora nueva en el Parlamento, en esta última legislatura, estamos trabajando con equipos de trabajo, con working groups que llamamos aquí, para buscar esos puntos comunes, ¿no? que nos unen. Y estamos poco a poco creando un corpus de posicionamiento político en el 90% de las propuestas, muy interesante, muy común, y que estamos compartiendo experiencias, ¿no? y conociéndonos. La realidad de la Unión Europea es muy compleja, es muy compleja. No solo cultural, política, lingüística, humana. Y eso requiere de consensos, requiere de un trabajo pues, muy duro de trabajar. Pero yo creo que en este sentido estamos construyendo, creo, y nos gustaría, y creo que en este sentido la propia Fundación Naumann es muy importante para que este debate y estas posiciones fueran conformando una especie como de posicionamiento común que nos gustaría que fuera global, ¿no? O sea, yo creo que en la Unión Europea tenemos nuestra propia institucionalidad, nos permite generar mucho conocimiento y contenido. Y sería bueno que hubiera una forma de poder canalizar y explicar a nuestros compañeros liberales del resto del mundo, y especialmente en América Latina, que para nosotros es un ámbito especialmente importante, ¿no? Porque seguramente sería uno de los ámbitos a nivel del planeta donde el relato liberal debería tener un mayor espacio incluso político, ¿no? Y sin embargo, pues a veces vemos que tiene pues, dificultades a la hora de implantarse. Pero yo creo que sería bueno que desde esta reflexión común, desde estos consensos y este corpus un poco de propositivo en los temas fundamentales, económicos, sociales, medioambientales, laborales, pues se utilizase para ponerlo a disposición de nuestros compañeros y que fuera utilizado, ¿no? como un corpus propio político, ¿no? Por eso digo que tanto nuestro trabajo aquí, que a veces es difícil y requiere un poco un agón, digamos, intelectual, pero especialmente gracias a entidades como la Fundación Naumann, podemos conseguir que estas ideas claves para la defensa de lo que hablamos antes, la democracia liberal, fueran expandiéndose, ¿no? Y fueran penetrando y permeando en otras partes del planeta para conseguir una alianza que creemos que es muy importante. Tenemos que reforzar las alianzas entre los demócratas a nivel global. No podemos... Eso ya es un mundo global en todo, no solo en los virus, sino también en el conocimiento y las ideas.
y las ideas políticas, ¿no? Y tenemos que ser capaces de, esta vez como si fuera un virus positivo, ser capaces de aprovechar esos contactos, la posibilidad para poder irradiar y poder llegar más allá de nuestros propios países, de la propia Unión Europea, ir configurando una verdadera alianza de demócratas y de liberales a nivel global. Bueno, muy bien, muchas gracias nuevamente, diputado Cañas, por su participación. Gracias a la Universidad del SEMA, Mercedes, bueno, el rector Zablocki, quien no nos pudo acompañar ahora, pero le agradecemos siempre la oportunidad de desarrollar nuestra cátedra. Y bueno, no sé si el doctor y Mercedes quieren concluir ya y nos despedimos. Doctor Richter, ¿quiere hacer unas palabras? Y yo después hago un aviso parroquial. Nada más que muchísimas gracias en el nombre de la Fundación Friedrich Naumann. Fue muy interesante su discurso y bueno, la parte Q&A. Muchas gracias y saludos a Bruselas y suerte. Espero que nos podamos ver pronto personalmente. Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias a Itziar y a Leticia, que han sido de mucha utilidad para organizar la agenda. También Juan Manuel y el doctor Richter, gracias por esta oportunidad inmensa para la universidad. Les pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos. Están todos anotados con la asistencia y si vienen de acá a fin de año al 80% de las clases van a recibir su certificado. Ya tenemos a todos anotados con sus mails. Solamente les pedimos que mantengan el interés y la puntualidad en las próximas ediciones, que ojalá sean de tan buena calidad como esta. Muchísimas disculpas por el problema técnico, que esperemos que la próxima no pase. Muchas gracias de nuevo a todos por estar y nos vemos en la próxima edición de la Cátedra Naumann. Muchas gracias. Chao. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.